Sale más de 10, tomo 10. ¿Ok? Sale menos, tomo menos, sale más, tomo 10. Siempre no hay un valor límite que debe ser considerado. Bueno, ¿entendieron la parte? ¿Qué les puedo preguntar de la parte de pozo? Y les puedo preguntar cuánto vale el valor de D sobre B para el cálculo de la capacidad admisible de soporte en una arcilla, en un pozo de cimentación en arcilla que tiene en cuenta la fricción lateral. Pues D sobre B es igual a 0. Y si no tiene en cuenta la fricción lateral, D sobre B es distinto de 0. ¿Ok? Clarito tiene que ser eso. ¿Eh? No se vayan a olvidar de eso. Si yo tengo un pozo de cimentación, tengo el mismo tipo de suelo, tengo una carga, no puedo modificar el suelo, la única forma de que yo tenga para aumentar la capacidad de soporte de un pozo de cimentación es ensanchando la base para darle más área y haciendo hueco el pozo de cimentación. Yo hago hueco, entonces el peso de la pila es menor. Acuérdense que el peso de la pila es significativo, por lo tanto, es un tema que hay que tener en cuenta. Bueno, con eso, pozo de cimentación va al bombo. Vamos a ver qué podríamos nosotros ver de la parte de pilotes. Vamos a la parte de pilotes. ¿Cuándo usan pilotes? Pilotes van a usar siempre que el suelo esté a gran profundidad, el suelo resistente esté a gran profundidad, cuando haya agua, cuando el suelo sea desmoronable y no se pueda solucionar con problemas de entibamiento, lo que sea. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de pilotes hay? Pilotes tenemos en función al tipo de material, de madera, metálicos, después vinieron los de hormigón. ¿Y cómo se los instala? Habíamos hablado, desplazamiento o sustitución. Del material ya habíamos visto, las recomendaciones, bueno, para la parte de madera, las recomendaciones, ya no hay más pilotes de madera, así que no hay drama con eso. Señor, sí, ¿en qué sentido? Sí, para un mismo diámetro, para una misma longitud, eh, ¿qué pilote aguanta más? Por ejemplo, yo tengo un pilote Frankie de 30 centímetros de diámetro y un pilote Strauss de 30 centímetros de diámetro, ¿cuál aguanta más? Toda la vida un Frankie, o sea, toda la vida un pilote por desplazamiento aguanta más que un pilote por sustitución, porque yo estoy cortando el suelo, sacando suelo y metiendo hormigón. Si bien es cierto, después recupera algo el suelo, el rozamiento entre el suelo y el pilote, no es lo mismo que yo meta a presión o por golpe o lo que sea, algo prefabricado en el suelo. Necesariamente ese suelo se tiene que ir a algún lugar y al irse hacia los costados está adensando el suelo lateralmente. ¿Entendés? Entonces, por eso, siempre el pilote con desplazamiento, por desplazamiento aguanta más que un pilote por sustitución. A igualdad de longitud y de diámetro, ¿verdad? ¿Entendiste eso? De nada. Bueno, entonces pues están los estrados Frankie perforados, herea. Bueno, capacidad de carga hay de todo. Fórmula dinámica, fórmula estática, fórmula empírica, prueba de carga, etc. Lo único que verdaderamente dice cuánto aguanta un piloto son las pruebas de carga. El resto es magia, adivinanza. Suele decir el ingeniero tercero con el que yo trabajo mucho. Lo más simpático es cuando uno dimensiona un pilote, dimensiona, funciona un número de golpe, a una cantidad de parámetros, etcétera, etcétera. Y después vos venías, se mete una perforadora, rompiste todo ese suelo. O sea, ¿de qué miércoles te sirven todos los parámetros que vos tomaste para dimensionar un pilote si vos viniste y rompiste todo ese suelo cuando perforaste? Así de sencillo es el tema. Eso. Bueno, después vemos la capacidad de la fórmula dinámica, que relacionan capacidad de carga con la energía. Es lo mismo que un SPT, pero más grande, ¿verdad?
tiene su ventaja, donde no hay que aplicarse en arcilla blanda y en suelo fino porque están con mucha agua y puede haber problemas. Las estáticas, sirven para todo tipo de suelo, pilote, heredera, es la panacea. Todo está en función a parámetros de suelo. Y como miércoles tener parámetros de suelo en suelos que están a profundidad, bajo agua, con suelo suelto, desmoronable, ahí está el otro pito. Como miércoles hacer eso para tener esos parámetros que te permitan calcular la capacidad de carga, ¿verdad? Entonces, la principal dificultad es esa, la obtención de los parámetros. Después está la fórmula empírica, consideran que el pilote es, o sea, que el pilote es, el SPT es un pilote a escala, ¿verdad? Una escala reducida. Entonces, los valores del SPT los podés extrapolar a la resistencia a la carga del pilote. Ahí hay 20.000 fórmulas, son interesantes, pero hay que saber qué es cómo utilizar, ¿verdad? Y las pruebas de carga, obviamente, son las mejores. Obviamente el problema es si yo voy a arrancar un pilote, tengo que tener algo que ataje, tengo que tener pilotes de prueba, tengo que tener un mecanismo de unas vigas y unos gatos para aplicar la carga y unas cargas que eviten que eso se me rompa todo, ¿ok? O hacer las pruebas de cargas dinámicas que también sirven, pero otra vez para hacer una prueba de carga dinámica uno tiene que usar entre el 1,5 al 3% la carga de ruptura del pilote, o sea, imagínense un pilote de 300, 400 toneladas, multipliquen por 2, 500, 1000 toneladas y tienen que usar un mazo de 15, 20 toneladas que caiga sobre esos pilotes para poder movilizar y poder ver más o menos cuánto es la carga de rotura de ese piloto. O sea que tiene sus bemoles, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo, pero son las mejores, ¿verdad? Bueno, acá vimos las fórmulas para martillete de caída libre que tienen ahí, ya no se usan más, pero porque no se usan más hincado, ¿verdad? Que al final de cuentas relacionan que es importante saber que uno tiene que tener un mazo que tenga que ser mayor que el peso del pilote. Es lo mismo que si ustedes tienen un martillito de eso de carpintería de juguete cuando eran chiquititos y tienen un clavo y van a meter por una pared y van a golpear con un martillito de eso. Obviamente no van a meter clavo en la pared, ¿verdad? Porque la masa que tienen para golpear es muy chica. Van a tener que traer un martillo grande, golpean el clavo y meten en la pared, ¿verdad? Entonces es eso el concepto de que relaciona el tema del martillo, ¿verdad? Bueno, después hay las fórmulas estáticas que son muy interesantes, pero son todo en función a parámetros que tienen que sacar del suelo. Fíjense, están las de Meyer-Hu, etcétera. Están las pilotas de fricción en arcilla. O sea, hay 20.000 fórmulas muy interesantes, pero todo en función a parámetros que hay que obtener. ¿Ok? Meyer-Hu también tiene fórmulas empíricas. La punta le con directamente 4 por NP y fricción 0,2 por el N de fricción, que otra vez algunos tienen que son 3 diámetros para arriba, 3 diámetros para abajo, 8 diámetros para abajo, 3, o sea, tienen otra vez sus correcciones que tienen que hacer. Y después vimos nosotros la de Aoki Belloso, que es lo que ahora están haciendo en el examen, que está en relación a unos valores alfa y K, que son correlaciones entre el SPT y el SPT. F1 y F2 son factores de carga, instalación, no coeficientes de seguridad, y eso vienen dados en función al tipo de suelo, al tipo de pilote, sacan ahí, van sacando por estrato y pueden hacerlo, ¿verdad? Y después se aplica un coeficiente de seguridad Oki Belloso que suele ser del valor de 2. Y la otra que es de Kurquarema, que también tiene una carga de punta y una carga de fricción. En la carga de punta tiene un coeficiente alfa que depende del tipo de pilotes, si son de hélice, perforado, Frankie, Strauss, etcétera, etcétera. Y un coeficiente alfa ahí en la punta, en el suelo de punta, y beta en el suelo que pasa y es lo más importante, fíjense que no tiene tanto que ver porque el K depende del suelo, si es una arena, si es una arcilla, si es una arena limosa, si es una arena arcillosa. Para los suelos intermedios, acá por ejemplo los rangos son muy altos, fíjense que tienen arena 40, arcilla 12. Y después limo arenoso, limo arcilloso. Yo suelo tomar los suelos intermedios, o sea,
Los que están entre arenas y arcillas, si son más arenosos, por ejemplo, arena limosa, tomo 25, arena arcillosa me voy a 20 y arcilla me voy a 12, ¿verdad? Si una arcilla arenosa puedo poner 20, o sea, eso solo intermedio acercarlo en función a cuál es la predominancia de arenas o arcillas. Tienen los valores de alfa y los valores de beta para los diferentes tipos de pilotes, ¿verdad? Y en función a los tipos de suelo que van a usar. Y yo les di la tablita, acuérdense esa formulita que les di. Acuérdense que el coeficiente de seguridad de punta es 4 y el de fricción de la fórmula es 1,3. Yo particularmente tomo 2,5. Yo particularmente nunca tomo el número de n de punta mayores a 40. No tomo nunca 50, a no ser que sea una roca que vaya a apoyar en una roca, en basalto alterado, una arenisca, donde ya obtuve valores con rotativa, no más con SPT, entonces le tomo 50, o si no tomo 40. ¿Ok? Pero, y no se olviden que estos N tienen que ser corregidos si tienen agua y si son arenosos y si son con mayor que 15 voltios. ¿Ok? Eso es el tema. Ah, y que te tienen que acordar que cuando tienen conjunto de pilotes, si son suelos arenosos, por ejemplo, un pilote en arena me aguanta 20 toneladas y yo tengo una carga del pilar 100, voy a poner 5 pilotes de 40 toneladas, porque eso me da no me da 200. Vamos a suponer que tenía 200 cada 40 y tengo 5 pilotes en arena, van a ser 5 pilotes de 40 toneladas. ¿Ok? En arcilla no pasa lo mismo. Puede ser que cada pilote en arcilla aguante 40 y no necesariamente tenga que poner 5, si a lo mejor tengo que poner 6 pilotes en arcilla. Para hacer eso, y eso le voy a dar un ejercicio resuelto para que tengan en sus archivos. Yo tengo un cabezal y tengo unos pilotes. Esto por lo general es 3 a 3,5 veces la separación del diámetro, siendo esto D, si esto es D. Después hay unos recubrimientos, etcétera, que le dan por norma. Entonces, lo que se hace en arcilla es considerar que eso sea, por ejemplo, si este cabezal visto acá tengo el pilote, acá tengo el otro pilote, y acá tengo el otro pilote. Se considera esto como si fuese un gran pozo de cimentación rectangular con estas medidas D y L. Y se verifica este pozo, o sea, yo tengo que este pilote, por ejemplo, de 40 centímetros, aguanta 40 toneladas, y yo tengo 6 por 4 igual a 240 toneladas, tendría que aguantar esto, y se ve este pozo de cimentación yo tengo esta L siempre, este pozo de cimentación de L por B por L, ¿cuánto me aguanta? Si me aguanta o no me aguanta estas 240 toneladas. Si no me aguanta, ¿cómo soluciono? ¿Meto un pilote más? No, a lo mejor puedo separar un poco. Si yo tenía los pilotes 3 veces el diámetro, me voy a 3,5 veces el diámetro para aumentar B, aumentar L. Al aumentar B, al aumentar L, tengo mayor superficie para considerar mi pozo de cimentación y con eso puedo llegar a tener estas 240 toneladas. ¿Entienden? No es que necesariamente tengo que poner un pilote más. Otra cuestión que tienen que conocer también, que tienen que hacer es cuando yo tengo un cabezal y estoy haciendo pilotes, sobre todo hincados en arena, y vamos a suponer que tenga esta situación del cabezal. Bueno, primero es que el baricentro de todo este enjambre de pilotes tiene que coincidir con el centro de gravedad del pilar. Eso para que no haya excentricidad, ¿ok? A veces no se da el caso y el pilar está por fuera. Vamos a suponer que el pilar me queda por acá, lo que sea. Se dimensiona el cabezal para que absorba esa excentricidad. Pero lo ideal es siempre que el centro de gravedad del pilar coincida con el baricentro del
conjunto de pilotes. ¿Para qué le estaba haciendo? Estaba haciendo esto para lo siguiente. Yo tengo un piloto acá, uno piloto acá, otro piloto acá, otro piloto acá, otro piloto. ¿Cuál es la secuencia de hincado de un pilote? Es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, así. Porque si yo estoy hincando estos pilotes en arena y le encajo 2, 3, 4, 5 y me voy a hacer el 1, no voy a meter el 1. Porque por el efecto, como son pilotes por desplazamiento, me adensaron el suelo del medio y no puedo más meter pilotes. Y entonces yo tenía que cada pilote era 40 toneladas y necesitaba 5 y no puedo más meter porque se me adensó el suelo. No voy a tener las 200 toneladas, sino que voy a tener 160. ¿Entienden? Entonces, el hincado de los pilotes, cuando estoy haciendo en suelos arenosos, tengo que hacer de adentro hacia afuera. ¿Ok? Me van a decir, ahí tengo que hacer en sentido horario. No, yo puedo hacer en sentido antihorario. El asunto es que salga de adentro para afuera. ¿Ok? Porque siempre dicen, ahí no se puede, sí se puede. ¿Ok? Bueno, eso es el tema de pilote. ¿Qué le puedo preguntar de pilote? No sé qué lo le puedo preguntar. Sí, lo que le voy a preguntar de pilote es, obviamente, qué tipo de pilote hay desde el punto de vista de su instalación. Que ustedes me digan, sí entendí, hay pilotes por desplazamiento y hay pilotes por sustitución. ¿Y qué es uno y qué es otro? Y dar ejemplo de cada uno del otro. Eso, obviamente, tienen que hacerlo. Tienen que saber, tienen que conocer, porque definitivamente. ¿Y cuál es la mejor forma de conocer cuánto aguanta un pilote? Y con una prueba de carga. No existe tu tía que valga, es lo único que puede. El resto son chutes, ¿ok? Y ya, chutes ya no hay que hacer a esta altura del partido. No por tanto, sino por economía, ¿verdad? Porque el chute implica desconocimiento, no desconocimiento de la gente que está haciendo una fórmula empírica y eso, y tirando un chute o algo de eso, sino que como no está seguro porque no sabe cómo se obtuvieron los parámetros por todas las cuestiones, entonces pasa a convertirse en una cuestión de seguridad para la persona que proyecta, porque yo no quiero tener problemas el día de mañana que me pasa algo, se me cae algo en Apple estilo. Entonces, ¿cómo consigue, cómo soluciono ese problema? Y muy sencillo, le doy un valor más bajo del que cosa. Yo tengo un coeficiente de seguridad mayor y eso y yo duermo tranquilo. Así de sencillo. Bueno, y la última cosa que vimos es el tema de asentamiento, que vimos que hay 4 pasitos para calcular el asentamiento último, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de cimentación, porque lo que queremos saber es cuánto me asienta mi zapata a mí, definitivamente, cuánto se me va a asentar, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Entonces, ¿cómo yo estimo el asentamiento? Primero tengo que saber el punto donde yo voy a ver qué es lo que me está pasando, que es por lo general el medio del estrato arcilloso, a qué presión está sometido. Y eso ahí se obtiene con la presión original, que ustedes ya saben que es el estado P sub 0, que es el gamma Z, y ese gamma tienen que ver si es que tiene agua o no tiene agua, entonces tomo el natural, el sumerso, eso ya ustedes saben cómo se hace. Estado inicial. ¿Qué pasa después del estado inicial? Y yo cargo mi terreno, ¿verdad? Yo cargo mi terreno. Yo lo que tengo es esto. Yo tengo acá mi terreno, mi nivel de terreno natural, y tengo un punto que está acá. Ese punto está a una profundidad Z y tengo un terreno que tiene un gamma. Entonces, este punto que está acá está sometido, obviamente, esto es un estrato de arcillas que puede asentar. Estamos hablando del tema de asentamiento. Esto está sometido a un estado P sub 0 que es gamma por C. Cuando yo vengo y coloco algo acá encima, ya sea una carga puntual distribuida, no importa lo que sea, esto se me genera así esto estaba con una presión inicial y esto es una sobrepresión. ¿Ok? Y me voy entonces al estado P1, que es igual al estado P sub 0 más el delta sigma. ¿Ok? Que es lo que me generó a más lo que yo puse encima. ¿Cómo yo obtengo ese valor? Es muy sencillo. Si la carga es puntual, me voy a una formulita que viene acá así una y acá viene otra, que a partir de un valor se juntan, donde yo tengo que ¿y para qué lo estoy dibujando yo si tengo acá mejor que vos?
A ver si yo me quiero hacer dibujante y soy... Bueno. Me voy acá y tengo acá un gráfico que se llama el señor Bucinet para carga concentrada, que el sigma z es la carga puntual dividido z al cuadrado por un n. ¿Un n que es? O Bucinet si el suelo es homogéneo, o de Westergaard si es estratificado. ¿Qué quiere decir estratificado? Si yo tengo un suelo con 5 golpes, pasó a 15, después se fue a 10, etcétera, estratificado. Ese es Westergaard. Si tengo todo el mismo suelo, es Bucinet. Nada más que yo tengo que conocer la carga, tengo que conocer siempre Z es debajo de el punto de apoyo de la carga a donde está el centro de mi estrato deformable. ¿Ok? Si quiero saber a una distancia R, entonces entro acá con R sobre Z y me desplazo para ver hasta cuál es la carga que yo me afecta esta aplicación a una distancia R de cosas. Cuando yo quiero saber abajo mismo, R sobre Z igual a 0 y ahí tengo el valor. ¿Ok? Eso es para la carga puntual. Y para la carga distribuida, que es este caso, tenemos una Z. Y que habíamos visto que cuando teníamos distribuida, cuando teníamos puntual, un valor Z sobre D igual a 3 daba lo mismo que yo use puntual o distribuida para calcular el incremento de presión. ¿Cómo hago para la carga distribuida? Y transformo mis dimensiones de mi zapata a un gráfico con escala AB, que es esta AB que está acá. Y este AB yo tengo que hacer igual a esta Z. O sea, esto es D, esto es Z, siempre, donde aplico la carga hasta el centro del estrato. Hago AB igual a Z y tomo B igual a X. Saco el valor de X, saco el valor de L y eso llevo en este grafiquito. Cuento la cantidad de cuadritos, de sectores, de campos que me queda dentro de mi dibujo a escala AB. Eso multiplico por esta carga distribuida que yo tenía ahí y por un valor de influencia que está acá en el gráfico. ¿Ok? Ese me da el sigma Z. Con eso yo tenía el estado 0 y el estado 1, que era el P sub 0 más el sigma Z. Y después tengo que obtener los valores del índice de compresibilidad de la arcilla y de expansividad de la arcilla. ¿Cómo tengo eso? Antes que nada, tengo que conocer el valor de la preconsolidación, P sub C, que para eso está el método gráfico Casagrande. Tengo la curva de laboratorio, me voy al punto de radio mínimo, horizontal, tangente, bisectriz, donde la tangente a la rama descendente de la curva de consolidación me toca el valor de la bisectriz, ese es el valor de la preconsolidación. Y ahí yo veo, sí, yo tengo ese punto que está aquí, yo acá a Z, gamma por Z. Me fui a la casa que es una muestra indisturbada y la llevé al laboratorio. El laboratorio me dio esto. Y yo vine y hice horizontal, tangente, bisectriz, y la tangente acá intercepté y me dio este valor P sub C. Y ahí yo digo, P sub C con P sub 0 con P sub C. Si P sub 0 es igual a P sub C, es una arcilla normalmente consolidada. Nunca hubo nada encima de acá, nunca hubo nada a lo largo de su historia geológica. Y si P sub 0 es menor que P sub C, la arcilla es preconsolidada. Quiere decir que alguna vez hubo acá o arena o hielo, lo que desapareció. ¿Ok? Y eso hizo que esa arcilla que está ahí, que si yo la descargo en cualquier momento y la cargo viene igual, y acá viene la cargo viene igual, se acuerde de eso, bueno, porque se acuerda la arcilla. Entonces,
tenemos esos ciclos de carga y descarga que siempre nos va dando, ¿verdad? Entonces es importante conocer cuando es preconsolidada ese valor, porque si yo no excedo un valor que ya estuvo cargada inicialmente, no pasa nada. Esa arcilla no se va a deformar porque ya estuvo sometida a eso, ya estuvo sometida a una carga y ya se deformó para esa carga. Si tengo la misma carga, esa menor que esa carga, nunca voy a tener problema. Entonces, volviendo a nuestro caso, después ya le voy a dibujar, no te voy a dibujar. Una vez que yo defina si es normalmente consolidada o preconsolidada, para obtener el valor de C sub C y C sub E, yo tengo que trabajar sobre la curva de consolidación del laboratorio o consolidación del terreno, y en esa curva de consolidación del terreno voy a tener los valores del índice de compresibilidad y el índice de expansividad, de expansión de la arcilla. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy sencillo. Yo tengo acá el gráfico de laboratorio, que es índice de vacío contra logaritmo de P, y tengo acá la curva de laboratorio que viene acá. Entonces me voy al radio mínimo, me voy con la horizontal, me voy con la tangente, me voy con la bisectriz, me voy acá, este me tocó acá, este valor de P sub C, y este también es igual al valor P sub 0 porque es normalmente consolidado. Entonces yo me voy y el laboratorista me da este valor E sub 0. Y para ese valor E sub 0 un valor de alcanzar el 0,42 de E sub 0, porque este es el método de Schmermann para poder calcular la curva de consolidación del terreno. En este punto, el 0,42 de E sub 0, yo uno con este punto de acá, y la pendiente de esa curva es el valor de C sub C, del índice de compresibilidad de la arcilla, para las arcillas normalmente consolidadas. Acuérdense, este tema de examen clarito. Hallan ustedes el valor de la preconsolidación, y si es normalmente consolidada, tienen que trazar la curva de consolidación del laboratorio en E sub 0 hasta el valor de P sub C. En 0,42 de sub 0, unen estos dos, la pendiente esa es el valor de C sub C. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si ustedes tienen E y logaritmo de P y tienen el otro laboratorio? Acá hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, y después acá le da el valor de P sub C, pero tiene el valor de P sub 0 acá porque es preconsolidada. Pero muy sencillo. Toma acá E sub 0, vienen hasta el valor P sub 0. Como acá yo tengo ciclo de carga y descarga, y cuando está acá el 0,42 E sub 0, igualito le hacen. Ustedes le piden al laboratorista que le hagan un ciclo de descarga. Cuando ustedes unen esto y unen esto, estos siempre son paralelos. Con esa misma inclinación, venimos hasta P sub C y acá unimos el 0,42 de su 0. Esta pendiente es C sub C. Y esta pendiente es C sub E, que es también esta C sub E y que es también C sub E. Siempre la misma pendiente. Entonces, este método gráfico de Schmermann tienen que saberlo. Y tienen que saber cómo trazar la curva. Y si trazan la curva, tienen los valores C sub C, C sub E. Y si tienen esos valores C sub E, C sub E, en el caso de las preconsolidadas, en el caso de la normalmente consolidada, ahí salía un valor y ya salía una fórmula directa en valores C sub C. Pero en el caso de las preconsolidadas, está el tema de que si la carga que ustedes están aplicando está aquí o está aquí. O sea, si P sub 0 más sigma Z es menor, sigma, ¿cómo es que le llamamos? Delta sigma, algo así. Era menor que P sub C o mayor que P sub C. Perdón. P sub 0 más sigma C es mayor que P sub C. ¿Ok? Si esta carga está acá nomás, asienta poco, entonces no hay tanto problema. El problema cuando pasamos esto es que se asienta mucho. Entonces, cuando calculamos el asentamiento último, tenemos que tratar de calcular, vamos a ver siempre, vamos a hacer nosotros, y eso tiene el ejercicio que les di, esto es P
y esto es presión, esto es profundidad, donde ustedes van a tener el P sub 0, esto es siempre P sub 0, ¿verdad? Y tienen el delta sigma, ¿ok? Entonces, este es el estado P sub 1, P sub 0 más sigma Z. ¿Y qué pasa cuando yo es preconsolidada y yo tengo esto que está acá? ¿Ok? Este es el valor de la preconsolidación. Que tengo hasta acá, los valores que están aquí, yo tengo que P sub 0 más sigma Z es mayor que P sub C, y en estos otros tengo que P sub 0 más sigma Z es menor que P sub C. Entonces, veo esto para calcular las fórmulas por parte, pero eso lo tenemos que hacer siempre teniendo en cuenta nuestro cuando tenemos nosotros calculamos ese sub 6 y esa etcétera, tenemos para normalmente consolidada esta formulita, y para preconsolidada tenemos para hacer P sub 0 más sigma Z menor que P sub C, esta fórmula, y para mayor P sub C, esta fórmula. Y vimos nosotros en el ejercicio cómo se hacían eso por parte, ¿ok? Por estrato. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué le puedo preguntar yo de la parte de consolidación? Y le puedo preguntar qué es una arcilla normalmente consolidada o qué es una arcilla preconsolidada, cómo se halla el método gráfico de Casagrande, horizontal, bisectriz, tangente bisectriz, donde se intersecta la tangente de la rama descendente con la bisectriz, tiene valor de P sub Z. ¿Cómo se trata la fórmula? ¿Cómo se obtiene el valor de C sub C para normalmente consolidada? Y se traza la gráfica de consolidación en el terreno. Para eso tienen que hallar el valor de P sub C, que es igual a P sub 0. En E sub 0 se van hasta ahí y bajan a 0,42 sub 0, y esa pendiente es el valor de C sub C. Si es preconsolidada, tiene el valor de P sub 0, y ahí con la inclinación de la carga-descarga, que es el valor de C sub E, hasta P sub C, y ahí con 0,42 P sub 0, y ahí tienen también el valor de C sub C. Y ven en el gráfico presión-profundidad, ven de dónde, de hasta qué profundidad toman una fórmula, hasta qué profundidad toman la otra fórmula, y calculan el asentamiento último. ¿Entendieron? Ahí le di todo el curso de geotecnia resumido en 2 horas. 2 horas exactas. ¿Entendieron todo? Sí, profe. Perfecto. Ya no van a ahora ya van a mirar nomás ya, y ya se van a acordar de todo, no necesitan más estar metiéndose en la cabeza eso. Nada de lo que yo le vaya a preguntar va a ser algo más diferente de lo que yo le haya hablado. Nada, a mí no me interesa ponerle temas Paco Bapiré, no, ese sí Paco Bapiré me gusta, así para que se resbalen a propósito. Por ejemplo, poner un dibujo donde tiene una losa de cimentación y le pongo el agua a propósito y le digo qué gama se toma para el alivio de tensiones, teniendo en cuenta que el nivel freático está tanto. Y obvio, toman el natural, pero a propósito se le pone para que se equivoquen y aprendan así, ¿verdad? Entonces, esas cosas así, pero son todos conceptuales, nada del otro mundo, nada raro más de lo que ya vimos, así que no hay problema. Mañana vamos a repasar ejercicios. Mañana yo le voy a mostrar ejercicio, un ejercicio Zapata, un ejercicio